Si te pregunto si sabes quién es Jean-Paul Sartre y no sabes qué responder, puede ser una de dos opciones. O mi francés es un asco, o de verdad nunca has escuchado a este tipo en tu vida. Pues te presento a Jean-Paul Charles Aymar Sartre, un nombre algo largo para buscar en Google, así que simplemente le diremos Jean. Él es un hombre que fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario, porque como todo buen filósofo, debes de tener más de 3 ocupaciones. Pero ahora se preguntarán, ¿qué tenía de especial este filósofo del siglo XX? Descubrámoslo. Jean-Paul Charles Aymar Sartre, mejor conocido como Jean-Paul Sartre, nació en París, Francia, durante el año de 1905. Tristemente, cuando el joven apenas tenía 15 meses de edad, su padre, Jean-Baptiste, murió de fiebre. El niño tuvo que ser criado solo por su madre con algo de apoyo de los abuelos del joven John. Y de hecho, su abuelo, Charles Schweitzer, sería la persona que lo introduciría a la literatura clásica. Ya en su adolescencia, por los años de 1920, también conocidos como los Roaring Twenties o los años locos, John comenzó a introducirse por un camino controversial, que muchas veces los padres de hoy en día podrían cuestionarse si es un camino correcto o una senda que valga la pena, porque puede ser una posible vía de un solo sentido a lo que podría ser el final financiero de muchas personas. La filosofía. Por esas fechas, John leyó un libro con un memorable título, Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Gracias a esta lectura, el joven John se sintió atraído a la filosofía y así sería como comenzaría la leyenda. Por cierto, se me olvidaba. John fue un soldado conscripto para el ejército francés durante los años 1929 y 1931. Bien, pero ¿no le falta algo al francesito? Cierto, falta algo más, porque todos tenemos que ir a ese lugar, querramos o no. John pasó por instituciones prestigiosas en Francia, siendo egresado de la Escuela Normal Superior y graduando en 1929 con un doctorado en filosofía. Ahora que nuestro amigo tiene un doctorado, podemos decir con certeza que este sería el gran comienzo de la leyenda. Pero adivinen, es el siglo XX. Y vamos, todo personaje europeo importante del siglo XX se cruza con cierto evento especial. Vamos, repitan conmigo. ¿Ustedes saben de qué hablo? Segunda Guerra Mundial. Porque si fuiste europeo que vivió en el siglo XX y no tuviste nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, no tuviste infancia. Corre el año de 1939. Hitler está enojado con Polonia porque así decía el guión que le escribió History Channel. Los franceses y los británicos le dieron enoja a este suceso y luego decidieron declarar la guerra. Jean tuvo que servir como meteorólogo para el ejército francés. Tristemente, y como todos conocemos, el destino de la guerra, pues digamos que ya saben lo bien que salió la guerra para Francia. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Cuando Francia cayó en 1940, Jean fue tomado como prisionero de guerra, pero no. John no abandonó la filosofía. En sus propias palabras, él escribía a diario en apuntes en una libreta que conservó durante su vida en prisión. Luego logró escapar en 1941 a París, donde colaboró con un periódico de la resistencia francesa. Durante ese periodo, también escribió una de sus obras más representativas, El ser y la nada, su primera obra filosófica. Esto nos lleva a otro asunto importante respecto a la vida de John. Daremos una pausa a su biografía y pasaremos a... Si hablamos de Jean, hay dos cosas que no pueden ni se deben omitir, y son las siguientes. Número 1. Comunismo. Jean tuvo una compleja relación con el comunismo, llegando casi a formar parte del Partido Comunista francés. Llegó a tener creencias en la parte humanista de la ideología marxista, además de demostrar bastante apoyo simpatizando con movimientos como, por ejemplo, el Mayo francés, que fue una serie de protestas que hubo en Francia durante 1968, y la Revolución Cultural China de Mao Zedong, pero eso es otro tema. De este punto no hay mucho que decir, así que vamos a pasar con el siguiente punto, que de verdad es el que importa.
Número 2. Existencialismo. Desde joven, John tuvo influencias de filósofos como Immanuel Kant, George Wilhelm y entre muchos otros. Él comenzó a adaptar la ideología del existencialismo, la cual se demostró en su obra ya antes mencionada, El ser y la nada. Como el punto del existencialismo es bastante amplio de por sí, lo veremos aparte en... Hablamos de una corriente filosófica que se originó en el siglo XIX, pero pegó fuerte en el siglo siguiente. Ahora, sé que todo este rollo de la filosofía es complicado de seguirle la onda, de entenderlo y que la mayoría se queda dormido cuando intenta entender estas cosas. Así que intentaré ser lo más simple posible. Podemos decir que el centro de esta filosofía es la mera existencia del hombre. Preguntas como el significado de la vida o asuntos éticos se centran en el hombre. El humano primero existe y luego cambia su vida con las decisiones que toma, de las cuales él se hace exclusivamente responsable. No hay excusas para deseos mundanos o decisiones no racionales. El hombre cuenta con libre albedrío, pero viene con una responsabilidad. Además de que uno no debe ser conformista o permitir que estándares sociales lo controlen a uno. John fue uno de los mayores exponentes de esta filosofía y lo deja más que claro en su libro El ser y la nada, que ya hemos mencionado antes, donde básicamente dice que todos somos personas que podemos crear nuestras propias reglas contra estatutos sociales siempre y cuando aceptemos la responsabilidad ética y moral sin apoyo de la sociedad. Si esto es todavía complicado de entender, todo se puede resumir en una frase que dijo Jean-Paul Sartre: el hombre está condenado a ser libre, ya que una vez en el mundo es responsable de todos sus actos. Pero eso es lo más básico de lo básico, porque aún quedan 5 ideas que caben destacar del pensamiento de Jean-Paul. Pero intentaremos hacerlo lo más simple posible, puesto que la verdad está algo difícil interpretar sus ideas como tal. En serio, parecen trabalenguas. Idea 1. Hay 2 conciencias, la que va antes de la reflexiva y la reflexiva, que respectivamente se refiere a cuando nos percatamos de algo, y luego sigue el ego cogito cartesiano, o sea, uno llega y dice: ¡oh! Me percaté de algo. ¡Soy un genio! Idea 2. El ser en sí, donde se rechaza el dualismo de la apariencia y la realidad, las dos son una. Y si quitamos la cosa, la conciencia, solo queda el ser en sí, al cual vamos a definirlo como un lienzo en blanco, porque está vacío. Idea 3. El ser para sí. La conciencia es distinta al ser y surge de negar la idea de el ser en sí. El hombre es el que se hace a sí mismo, y ahí es cuando dejas de ser un simple lienzo en blanco. Idea 4. El ser para otro, que se refiere a que una persona, con el simple hecho de existir, revela la innegable presencia de otra persona, en la relación de que es una persona, no un objeto, o un lienzo en blanco, como estábamos diciendo. Idea 5. Dios no existe. Listo, es la idea más fácil de explicar realmente, puesto que según Sartre, todo lo que es la ética es creación del hombre y depende exclusivamente de él, así que la idea de un ser como Dios no cuadra en esta ideología. En pocas y simples palabras, hasta cierto punto, esa es la filosofía de Sartre. Durante las décadas de 1940 y 1950, las ideas del existencialismo y de Sartre eran muy populares, tanto así que la Iglesia Católica incluyó los libros de Sartre en su lista negra de libros con nombre muy refinado. Al haber sido un dramaturgo, sus obras teatrales estaban repletas de símbolos que usaba para difundir su filosofía. Ahora eso es algo que yo llamo buena publicidad. En su más famosa obra de teatro, A Puerta Cerrada, se presenta la célebre frase de «El infierno es otro». Otras publicaciones importantes son La náusea de 1938, El muro de 1939 o La edad de la razón en 1945, por mencionar algunas. También se encuentra una buena lista de 10 obras teatrales, de las cuales no puedo decirles una, porque el título contiene una grosería. Ya si quieren saber cuáles, pónganse a investigar. La cantidad de obras de Jean-Paul es simplemente abismal, y solo hablar de eso me tomaría un buen pedazo del video. En 1964, Jean-Paul escribió su autobiografía que simplemente se llamó Las Palabras.
Curiosamente, ese mismo año se le premió con el Premio Nobel de Literatura, el cual, con todo el gusto del mundo, lo rechazó, porque en sus reglas de vida estaba escrito no recibir reconocimientos, ni distinciones, ni medallitas, ni galletitas con forma de dinosaurio, y que los lazos entre el hombre y la cultura deben de desarrollarse directamente sin pasar por las instituciones establecidas del sistema. Sí, muy bonito discurso, señor, pero la próxima solo podría decir que sí o no. Rayos, ¿ahora quién vamos a premiar? En 1973, Jean Paul ayudó a fundar el periódico Liberation, de ideología socialdemocrática, que sigue funcionando hasta el día de hoy. Jean siguió con su vida en compañía de su pareja, Simone de Beauvoir. Ojo, no hubo matrimonio formal. Una escritora, profesora y filósofa también de Francia, quien fue una notable figura del feminismo. Finalmente, el 15 de abril de 1980, con 74 años de edad, Jean falleció de edema en el hospital de Versailles. Fueron más de 20.000 personas que estuvieron acompañando el ataúd del filósofo hasta el cementerio de Montparnasse. Hasta el día de hoy, sus restos siguen allí. Las aportaciones de Jean-Paul Sartre al existencialismo fueron grandes, volviéndose uno de los máximos representantes del existencialismo.